gobierno. Mauro, ¿cómo está? Señor Gutiérrez, bienvenido. Valeria, muchas gracias por la invitación. A ver, en principio coméntenos, y esto como una especie de contexto, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Se trata de un decreto legislativo que ya existe, es el 1280, y esto que estamos debatiendo y que ha generado inconformidad por parte de SUNAS, usted a la cabeza, es un proyecto que se está discutiendo, se está, digamos, tratando de cuajar y de armar en el Consejo de Ministros, ¿entiendo? ¿De qué va? Como te mencionaba, ¿no? En el marco de la delegación de facultades, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está planteando un nuevo proyecto de decreto legislativo que establece varios elementos, entre ellos aspectos relacionados a la regulación tarifaria que ya se encuentran normados en la 1280. La diferencia central es que muchas de las competencias que están asignadas al regulador, directa o indirectamente, son trasladadas al Ministerio de Vivienda. Y ahí el primer elemento de preocupación. ¿Por qué? Porque, como sabrás, el diseño institucional en el Perú hace que el Ministerio se encargue de los temas de inversión, de los temas de rectoría, pero los temas tarifarios, por ser un tema muy sensible en términos de que estamos hablando de las tarifas y lo que terminamos pagando todas las personas, el diseño hace que se establezca en una entidad que sea distinta al ente rector, que es como es el caso de la SUNAS. Por un tema de independencia y de transparencia. Efectivamente, ¿no? Es un tema que justamente la organización, la OCDE, justamente reconoce por su importancia, y hace muy poco SUNAS pasó y ha sido reconocido también por la OCDE por ser una entidad sólida técnica que ha cumplido su función en esa materia. Ahora, ¿qué es lo que se está quitando, de acuerdo, digamos, a la lectura que tiene SUNAS? Porque en un momento vamos a ponchar el comunicado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ha respondido a su comunicado. ¿Qué es lo que para ustedes se les está quitando, ¿no? ¿Qué poder están perdiendo o podrían perder ustedes con esta modificatoria y este proyecto? La fijación de tarifas lo que busca es que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento mejoren su productividad y busquen ser más eficientes. Una fijación de tarifas básicamente lo que hace es estimar cuáles son los costos que deben ser reconocidos y luego prorrateados por la producción de agua. Eso es en sencillo, costos entre la cantidad. Los costos podemos dividirlo en varios tipos. Primer tema, componente importante, el tema de costo laboral. En las empresas de agua, por ejemplo, alrededor del 70% son sueldos. En la propuesta se está planteando que el Ministerio va a establecer las escalas remunerativas. Primer elemento, ¿no? Que significa que posteriormente pueden haber modificaciones que van a ser trasladadas directamente a tarifa, sin ver si efectivamente estamos hablando de ser sueldos que son competitivos o no lo son. Primer elemento. Segundo aspecto, el relacionado a los costos de operación de las empresas. Actualmente, la SUNAS, de acuerdo a su modelo, reconoce solo costos eficientes. Vale decir, no me pueden decir que para producir tal se necesita esto cuando en realidad se necesita una cantidad menor. Solo se reconocen los costos eficientes de producción. En este caso, el Ministerio plantea que el esquema regulatorio, es decir, estos criterios de determinación de los costos, los va a establecer el Ministerio. El otro elemento vinculado a las inversiones, que no es un tema menor, también proponen tener una capacidad de decisión y de priorización en esa materia. Y otro elemento final, la tasa de ganancia que se reconocen a las inversiones que están vinculados a la capacidad de financiamiento también de la empresa, señala que es el ente rector quien va a fijar esta remuneración. Entonces, ¿qué estamos hablando? Todos los componentes de costos, ¿no?, básicamente van a ser fijados por el Ministerio de Vivienda, directa o indirectamente. Eso conlleva a que el regulador básicamente con esos criterios va a tener que dividir, presionar Enter para que salga la tarifa, porque los otros componentes van a estar delimitados de alguna forma con estos reglamentos. Entonces, ese es un primer elemento que como regulador nos preocupa, porque nosotros cuando fijamos las tarifas, cada componente de lo que yo te acabo de mencionar son presentados en audiencias públicas. Se demuestra por qué razón se colocan cada uno de estos componentes. Y ahí actúa la sociedad civil, las mismas empresas prestadoras son críticas de este documento, señalan si está bien reconocido o no está bien reconocido, por qué razón se sustenta cada uno de estos elementos, y es un proceso abierto de discusión. O sea, si es que se aprueba esta modificatoria o este proyecto por parte que ha presentado, está incentivando el Ministerio de Vivienda, ¿SUNAS se quedaría sin dientes? Yo creo que sí. ¿No? Y además, otro elemento... ¿Un golpe, digamos, a la institución? Sí, considero que sí. Y además, otro elemento, ¿no? Como sabes, los incrementos tarifarios en el Perú están enganchados y conectados a cumplimiento de metas. Por ejemplo, aumento de presión, continuidad. La propuesta plantea que los incrementos tarifarios sean independientes a cualquier otra condición. A ver, señor Mauro,
yo no quisiera dejar de lado, digamos, la versión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque quiero que esta entrevista sea lo más seria posible. Vamos a poner en pantalla este comunicado por parte del Ministerio de Vivienda, que ha señalado lo siguiente. Dice, primero, rechaza y deplora rotundamente el comunicado de SUNAS, su contenido político y actitud antitécnica. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Porque, a ver, acá la crítica es bastante frontal por parte del Ministerio de Vivienda. Yo quiero mencionar, como sabes, el Consejo de la aprobación de las tarifas es una función del Consejo Directivo de las SUNAS. Cada miembro del Consejo Directivo de las SUNAS, 5 miembros que tienen que ponerse de acuerdo, son seleccionados por concurso público. Dime si es quién tiene más presión política. Si es un proceso en el que son técnicos los que determinan y tienen un conjunto de regulaciones y obligaciones para demostrar qué están aprobando. ¿Cuál sería el sustento, digamos, del Ministerio de Vivienda para señalarlos a ustedes, digamos, que detrás de este comunicado suyo y de la postura que tiene SUNAS hay un contenido político? Desconozco totalmente, más aún, como te señalaba, la OCDE reconoce las prácticas de la SUNAS, reconoce su procedimiento de fijación de tarifas. ¿Hay una guerra entre SUNAS y el Ministerio de Vivienda? No, creemos y apuntamos en el cierre de brechas, que creo que es un elemento importante, ¿no? Creo en las buenas intenciones de la ministra, que tiene una intención de conseguir el cierre de brechas, pero creo que también es importante que vayan con sustentos técnicos debidos para poder conseguir esto. Creo que un supuesto que está detrás, y es importante de señalar, la brecha de inversión en el Perú para temas de agua es muy grande. Sí, claro. Estamos hablando de aproximadamente 120.000 millones. Y imagínate que esos 120.000 lo quisiéramos cubrir en 10 años, 12.000 millones. ¿No? Imagínate, solo hacemos esa división. Actualmente por inversión pública se invierte más o menos alrededor de 2.100 millones. No, 2.000 vamos a redondear, faltarían unos 10.000 millones para cubrir. Con tarifas se financia más o menos 700 millones por año. Entonces, pensar que con la tarifa vamos a hacer este cierre de brecha es imposible. Y eso es un primer elemento que a veces no se visibiliza. En la región existen subsidios a la oferta para poder hacer este cierre de brecha. Caso de Chile, siempre se menciona Chile. Sí. Chile se señala que se autofinancian, pero lo cierto es que el cierre de brecha lo hizo inversión pública. Después de conseguir el cierre de brecha de agua y saneamiento, es que se cambió de modelo. Justo ahora, a pesar de que son empresas, son privatizadas, están pensando en cofinanciar las nuevas inversiones para renovación de redes. ¿Por qué? Porque justamente las inversiones son enormes. Los impactos en tarifas, para hacerlos autosostenibles, tendrían un impacto más grande. Solo para ponerte un ejemplo en el caso de Perú. Si quisiéramos cerrar la brecha en Chincha, tendríamos que multiplicar la tarifa por 4 o por 5. Vale decir, pongámonos, ¿qué familia, si está pagando 40 soles, tiene la capacidad de pasar a 200 o 250 soles con el propósito de hacer el cierre? Definitivamente tiene que haber una combinación de esfuerzos entre inversión pública, financiamiento a través de tarifa, pero justamente definir con claridad qué alcances tienen cada uno de estos componentes de financiamiento. Ahora, de aprobarse este proyecto por parte que se está incentivando, digamos, por parte del Ministerio de Vivienda en el Consejo de Ministros, señor Gutiérrez, ¿vamos a retroceder en la lucha para tratar de cerrar estas brechas que permitan a las familias acceder a agua? Una de las cuestiones centrales, como te mencionaba, creo que todos entendemos que el problema público es la cobertura, ¿no? Y la ministra también ha señalado hay una necesidad de llegar a los no usuarios que en este momento no están conectados. Varias veces hemos conversado sobre el tema y señalamos efectivamente, nosotros lo hemos dicho, los usuarios no conectados terminan pagando más de 7 veces la tarifa o el consumo. Porque para empezar, ni siquiera pagan 7 veces y consumen la mitad o la tercera parte de lo que uno está conectado. Y efectivamente hay un tema de equidad grave en ese caso. Sí. Pero el proyecto legislativo, curiosamente, se habla de todo el subsidio, pero no habla de subsidios al no conectado, para empezar. No está explícito en este tema. Entonces, es otro tema que creo que es importante de desarrollar. Se habla de que en el Perú no existen subsidios. Existe subsidios cruzados basados en criterios técnicos. Para empezar, existen 2 tipos de subsidios en el caso del Perú. Los subsidios entre categorías tarifarias, ¿no? Tenemos la categoría industrial, comercial y estatal, financian a las categorías domésticas y sociales. A ver, sí, señor Gutiérrez, acá hay 2 puntos que me gustaría comentarle al público, pero también para que usted pueda responder. Y es el punto 4 y el punto 5, que dice el punto 4. La modificación del decreto legislativo 1280 propone acabar con
Uno, la fijación de tarifas por debajo de costos con criterios políticos que ponen en riesgo la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento y el uso de los recursos fiscales con subsidios ineficientes que afectan a la población más vulnerable, que es la intención, entiendo yo, por parte del Ministerio con este proyecto de acabar con ambos puntos que, a ver, usted, ¿cuál es su opinión? Sí, en realidad, nuevamente yo sí invito a la ministra a revisar la metodología que se utiliza. Cuando nace una tarifa, lo que se hace es justamente mantener el equilibrio entre ingresos y costos. Pero ¿por qué suele pasar que al poco tiempo hay un desequilibrio entre los costos y los ingresos? Muchas veces porque las empresas comienzan a reconocer una cantidad importante de incrementos laborales. Y por eso mencionaba, el tema de un componente de alrededor del 70% de la estructura de costos obedece a temas laborales. Y entonces se encuentran con muchas empresas haciendo reconocimientos o incrementos de los costos operacionales que generan estos desequilibrios. Mucho también se habla y dicen no existe la plata suficiente para invertir. Nosotros hace muy poco, y junto con la ministra, justamente hace unas pocas semanas presentamos el informe de seguimiento de inversiones. Y una de las cosas que nos preocupaba, y por eso hacemos este seguimiento, que las empresas tienen recursos para invertir, por ejemplo, los fondos de inversión que se generan como consecuencia de la tarifa, y al primer semestre, en promedio, habían ejecutado el 13%. Entonces, es un problema de inversión, problema que también tiene el Ministerio. Si tú miras el PIA del sector para inversión, inició el año con 2.100 millones, el PIA, ¿no? El PIN luego se modificó y cambió. El nivel de ejecución final, o que tenemos a la fecha, está en el orden de los 780 millones. Entonces, efectivamente, el Ministerio es consciente de los efectos que conlleva que es difícil realizar las inversiones. Y ese es el elemento crítico para poder hacer el cierre de las ¿Usted siente brechas. que se está modificando, tratando de ajustar algo que no se tiene conocimiento por parte del Ministerio de Vivienda? Creo que tratas un tema esencial. Los cambios de naturaleza tarifaria, como estamos hablando, tienen que ser desarrollados de manera en un proceso de discusión amplia, con la academia presente. ¿Y cree que se está haciendo, digamos, a la patada ya? Yo creo que existe buena voluntad, pero la buena voluntad no es suficiente. Claro. Es necesario discutirlo técnicamente, que las personas vinculadas al sector, el sector académico, la invitación a las multilaterales que puedan conocer sobre esta materia, puedan discutir adecuadamente las mejoras del modelo. Señor Gutiérrez, le voy a pedir un minuto por parte de SUNAS. Señor Gutiérrez, quería consultarle toda esta situación que está ocurriendo, que está pasando lamentablemente desapercibido en algún momento, por ratos. Si se aprueba este proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, ¿cuál va a ser el efecto ya en el peruano de a pie? ¿Se va a ver reflejado en las tarifas? ¿Quiere decir que las tarifas, digamos, de agua van a estar politizadas? Ese es el temor que tenemos y lo advertimos como un riesgo. Riesgo no es una realidad, riesgo es una posibilidad. Lo cierto Ahí está justamente justamente, si queremos nosotros empezar a entender cómo se fijan las tarifas se empiezan proyectando cuáles son los ingresos y tienen que calzar con los costos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la tarifa en realidad? Es calcular todos los componentes de costos y dividirlo entre la cantidad de producción. Es como que si yo tuviera una panadería, ¿cómo fijo mi precio del pan? Sumo todos los costos y los divido entre las unidades que voy a vender. Es exactamente lo mismo en este caso, ¿no? Sumo los costos y divido entre la cantidad de lo que se va a producir en metros cúbicos de agua. ¿Qué componentes tenemos aquí? Primero, la remuneración del personal de las empresas prestadoras, ¿no? El proyecto, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando que mediante la determinación de la política remunerativa y de incentivos laborales que van a tener las empresas prestadoras. Y el proyecto, ojo, señala que no genera gastos al sector público, vale decir, tiene que ser financiado por tarifa. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si es que estamos hablando en un determinado momento de una política de incrementos salariales van a tener que ser trasladados a los costos y que no necesariamente son costos eficientes? Definidos en todos esos casos, la remuneración, la operación y mantenimiento, las inversiones y el costo capital por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Efectivamente, por eso nosotros planteamos y decíamos, si básicamente los componentes centrales de los costos son determinados directa o indirectamente por el Ministerio y la demanda es básicamente un valor que uno es casi relativamente fijo, lo que están pidiendo a reguladores que básicamente aprenda a dividir. O sea, a ver, quiere decir que las tarifas de agua, de los recibos que pagamos nosotros todos los peruanos, van a estar prácticamente politizadas. Existe el riesgo de que sean politizadas. Nuestra posición es que tienen que haber tarifas justas y técnicas que estén identificando y financiando las inversiones que se vayan a desarrollar.
porque eso es importante. Sedapal, una de las veces que señala que necesita más tarifas, ¿no? Sí. Y que para poder financiar las obras. Muchas veces las inversiones que plantean están a nivel de idea, no se sabe exactamente cuándo van a iniciar. Okay. Por tanto, si uno entrega las tarifas en ese momento, estamos generando solo acumulación de ingresos que no se van a efectivizar en inversiones. Y esto es un tema no menor, porque uno cuando paga una tarifa tiene que pagar sobre el servicio recibido, ¿no? Y si está en el terreno del Ministerio de Vivienda, quiere decir que de repente veamos otro ministro u otra ministra y eso va cambiando. Recordemos que en los últimos tiempos han cambiado La 4 rotación, viceministros claramente. y los ministros también suelen tener una rotación importante. Y o sea, las tarifas estarían en un terreno incluso de incertidumbre. Es justamente por eso la recomendación de la ODE, que recomendaba justamente Apartarlos, ¿no? Que sea una dice entidad la autoridad tarifaria tiene que ser distinta a la autoridad política de rector. ¿Qué llamado usted le hace a la ministra de Vivienda, señor Gutiérrez, como Primero, presidente? como te mencionaba, yo reconozco la intención de la ministra de su preocupación de hacer el cierre de brechas, pero definitivamente un cambio normativo de esta naturaleza tiene que ser discutido de manera abierta, no en el marco de una delegación de facultades. Si hay una decisión de mejorar, porque todo se puede mejorar, Claro, ¿no? Incluso la ODE nos ha dado una secuencia de recomendaciones que la estamos implementando. Okay. Estas tienen que desarrollarse en un espacio abierto de discusión, no en el marco de la delegación que nosotros, incluso cuando hemos analizado la delegación, no señala que puede desarrollarse sobre materia tarifaria. Y no entre gallos y medianoche. Tiene que estudiarse bien y tiene que hacerse bien. ¿Y la SUNAS está siempre con las puertas abiertas para conversar con la ministra? La SUNAS es un ente técnico y por tanto siempre justamente con la evidencia, con los datos, nosotros tomamos ¿Usted nuestras espera que la ministra se siente con ustedes para poder definir esto? Efectivamente, de un proceso abierto, con discusión con la academia, con los actores que conozcan de la materia y tener cambios que efectivamente ayuden a ese cierre de brecha, pero con tarifas que no estén recogiendo ineficiencias. Perfecto. Señor Gutiérrez, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la SUNAS, hablando justamente de este proyecto, ¿no?, que intenta modificar el decreto legislativo 12